Muy bien, yo tengo en mi corazón compartir un tema que hace días el Señor ha estado hablando a mi vida, y el tema es propiedad exclusiva de Él. ¿Por qué no puede decir conmigo: yo soy propiedad exclusiva de Él? Hermanos, qué gran privilegio el que nosotros tenemos, de que Dios nos haya comprado para ser sus hijos, para ser una nación santa, para ser un real sacerdocio, para ser parte del pueblo de Dios. Hermanos, qué honor, qué gran privilegio que nosotros no le pertenecemos al enemigo. Amén. Le pertenecemos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él nosotros le pertenecemos, porque Él tuvo la gentileza, tuvo la humillación de venirnos a comprar a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 al versículo 6. Y después vamos a leer, para tener en contexto esto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la Escritura: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esta, como dicen por allá en la otra iglesia, palabra de Dios. Se dice que en Guatemala somos más o menos, algunos calculan que somos el 50% de evangélicos. A saber si es cierto o no. Otros dicen que es un 45%, pero por ahí andan las estadísticas, que nosotros somos en Guatemala un 45-50% de cristianos evangélicos. Y la pregunta es: ¿por qué nosotros no marcamos la diferencia muchas veces? ¿Por qué no reflejamos nosotros que somos evangélicos, que somos propiedad de Dios, que ya no pertenecemos a este mundo, que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús? A veces nosotros no reflejamos eso porque no tenemos esa identidad con el Señor de que somos propiedad de Él. Hermanos, qué maravilloso el poder pensar de que nosotros antes éramos propiedad de aquel otro, del cachudo, ¿verdad? Y éramos buenos servidores para Él. Pero vino el Señor y nos compró para que seamos una nación santa, que seamos ese pueblo adquirido por el Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice la palabra. Así que muchas veces estábamos, no sé qué día, platicando con el pastor Arnoldo, que a la iglesia en general le ha afectado esto, como que nuestro corazón se ha encallecido muchas veces, que ya no somos nosotros sensibles a la santidad de Dios.
Y queremos muchas veces vivir tal vez una doble vida. Queremos participar un poquito del mundo, pero también queremos participar un poquito de las cosas de Dios. Queremos estar con Dios, queremos sus bendiciones, queremos ser prósperos, pero tampoco queremos dejar algunas obras de la carne que nos afectan a nosotros en nuestra relación con Él. Así que mejor decidámonos. Si vamos a darle gusto a la carne, pues démosle con todo, ¿verdad? Y si no, mejor cortemos, porque, hermanos, los deseos de la carne nunca van a traer una satisfacción total a nuestra vida. O dígame sí. ¿Verdad que no? Nunca. Aquellos que no sé cuál era su lado débil, pero el mío era parrandear, fíjese. Hasta me ponía doble calcetín para que no se me hicieran ampollas. Y usted tiene cara de parrandero también, ¿verdad? Y de parrandera, ¿verdad? Que las discos era lo que algo a usted le atraía por ahí y le ha costado dejar. Pero realmente todos, otros tomar, otros las drogas, otros mujeriar. En fin, que cada uno de nosotros participábamos en algunas obras de las tinieblas, pero nunca han traído una satisfacción total a nuestra vida. Y es por eso que nosotros mejor debemos de decidir de que vamos a ser propiedad de Dios y que eso lo vamos a tener aferrado en nuestro corazón y que vamos a vivir para Él todos los días de nuestra vida. Aunque batallemos con los deseos de la carne, pero le vamos a decir al diablo: esto es pasajero, esto no me trae ninguna satisfacción. Lo que me trae satisfacción a mí es agradar a mi Padre Celestial, vivir como Él es. Él es un Dios santo, 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 y es por eso que yo debo de vivir así. Porque no estamos crucificados con Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Si estamos crucificados con Cristo, pues vamos a vivir como Cristo es y como vive Cristo. Y aunque nos cueste, pero tenemos, hermanos, el gran poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos agradar a Dios. Con nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder hacerlo, pero con la fuerza del Espíritu Santo, que es una dinamita dentro de nosotros, nosotros sí podemos agradar a Dios. El pasaje que leíamos de Éxodo capítulo 19 nos habla que los israelitas llegaron al monte Sinaí y tenían 3 meses de haber salido de Egipto. Estaban por recibir uno de los acontecimientos más gloriosos de la historia del pueblo de Israel y creo que de todo el mundo. Y es que estaban por recibir ya en el capítulo 20 los 10 mandamientos, la palabra de Dios, lo cual les iba a servir a ellos para poder regir sus vidas de ahí en adelante. Recuerda que ellos venían de Egipto. Muchos habían nacido ahí, no conocían a Dios, conocían a otros dioses, conocían al dios cocodrilo, conocían al dios Nilo, conocían al dios Sol, al dios Luna y a un montón de dioses que tenían Egipto. Pero al verdadero Dios todavía ellos no tenían la revelación. Y por eso cuando van a recibir los 10 mandamientos en el capítulo 19, en uno de los versículos le dice Dios al pueblo de Israel: cuando se acerquen a mí y para escuchar mi palabra, ustedes tienen que santificarse. Esa era la orden del Señor, porque si no van a morir. Y dice que hubieron relámpagos, hubieron truenos, el monte Sinaí humeaba y solamente Moisés y Aarón subieron allá para poder... ¿Aarón también subió? Sí, subió, ¿verdad? Para poder recibir la ley de Dios. Y los israelitas dijeron: ay, mejor que nos hable Moisés y no Dios para que no muramos, porque fue un acto extraordinario que ellos estaban recibiendo, porque Dios los había sacado de Egipto. Y la analogía o la ilustración que pone Moisés acá, así como las águilas, dice que llevan a sus polluelos encima de sus alas para enseñarlos a volar, para que no cayeran en las piedras y se murieran.
así Dios los había sacado de Egipto. Había tenido tanto cuidado el Señor con el pueblo de Israel. Allá en Egipto, fíjese que los israelitas estaban acostumbrados a comer de todo lo que les produjera la tierra. Pero en el desierto iban a comer ellos todo lo que les produjera el cielo. Ellos estaban acostumbrados a los ajos, a las cebollas, a todas esas verduras que a mí no me gustan, pues, pero que a otros sí. Estaban acostumbrados a comer del fruto de la tierra, pero ahora, desde que Dios los saca con mano poderosa, dándoles un golpe a todos los dioses de Egipto y dándose a conocer Dios a la nación de Israel para cumplir el pacto que Dios había hecho con Abraham, Dios llega, visita de una forma tremenda a la nación de Egipto, visita a los israelitas y los saca de ahí con mano poderosa y hace estragos en la naturaleza, en todo el país de Egipto. ¿Por qué? Por amor a ellos. Ahora, si Dios los había sacado con mano poderosa, durante 3 meses Dios los había cuidado en el desierto. Dios había sido su sustento, Dios había sido su abrigo. Mire, ellos no necesitaban aire acondicionado porque en el día iba una nube sobre ellos, dice. Y en la noche, dice, no necesitaban de los apagones de la luz municipal, ¿verdad? No necesitaban de energía eléctrica porque la luz del Señor les alumbraba. Y aparte de eso, todas las necesidades Dios se las estaba supliendo. Dios había tenido el cuidado de sacarlos, pero no de sacarlos solamente, sino de conducirlos hacia la tierra que había prometido Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, mientras van de camino, se encuentran ahí al pie del monte Sinaí, donde Dios se va a revelar de una forma extraordinaria, donde Dios va a dar su palabra. Y dice, y las palabras que Moisés tenía que expresar de parte de Dios están en el versículo 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, les está diciendo el Señor a toda la nación, vosotros seréis, dice, mi especial tesoro. Yo creo que los israelitas deberían de gritar, aleluya, gloria a Dios, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Vea que estas son las palabras, son parte de la declaración del propósito de Dios a través de Moisés para el pueblo recién liberado. Recordemos que Dios había demostrado su soberanía sobre todos los dioses de Egipto, sobre los cuales estaban ellos muy familiarizados. Pero Dios se dio a conocer de una forma extraordinaria y también en la naturaleza. Y no solo los había liberado, sino ahora Él estaba cubriendo todas sus necesidades. De ahora en adelante, Dios está uniendo al pueblo como una nación para conducirlos al Sinaí y decirles, ahora ustedes ya no le pertenecen a Egipto, ahora ustedes son mi especial tesoro. Son un reino de sacerdotes. Y ahora hay un cambio de señorío en sus vidas. Allá en Egipto el señor era el faraón, que los maltrataba, no los cuidaba. Pero ahora ustedes tienen un cambio de señor. Ahora yo soy el Señor de ustedes. Y es lo mismo lo que nos ha dicho el Señor a nosotros. A nosotros Dios nos sacó del mundo. ¿A cuántos Dios ha sacado del mundo acá? Si no, hoy usted puede salir del mundo. Dios nos ha sacado a nosotros del mundo y nos ha dicho también que somos su especial tesoro. Somos parte de esa nación santa. Somos, hermanos, el real sacerdocio.
Somos ese pueblo adquirido por el Señor, porque el Señor pagó un precio para sacarnos a nosotros de la esclavitud. Pagó un precio más alto que el que pagó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Allá solamente el que pagó el precio fue Faraón y todo Egipto. Pero ahora en esta dispensación, Dios pagó un precio, dando a su único hijo para morir en sacrificio por nosotros, para que nosotros podamos obtener la vida eterna y seamos parte de esa nación santa. Yo soy parte de esa nación santa. Yo le pertenezco a Dios. Yo soy propiedad exclusiva del Señor. Y usted también, se ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Usted es parte de esa propiedad de Dios. Aleluya. Y si Él nos compró, como suplió Dios todas las necesidades del pueblo de Israel, así también Dios va a suplir todas las necesidades mientras estemos de pasajeros y peregrinos en esta tierra. Así que Dios va a tener cuidado de nosotros, va a tener cuidado de su casa, va a tener cuidado de su alimentación, va a tener cuidado de sus hijos. Así que lo que nosotros tenemos es que vivir, hermanos, exclusivamente para el Señor. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde. Ahora, los israelitas eran un pueblo separado, deberían de tener costumbres diferentes, porque de Egipto venían con una costumbre. ¿Verdad que nosotros traemos costumbres del mundo? ¿Cuántos hablan malas palabras aquí en la iglesia? Nadie levanta la mano, ¿va? Pero de repente en la calle, boquita de arriero le dicen a uno, ¿va? Porque se le salen las tapas. Aquí en la iglesia, ¿cuántos entran bien? Voy a usar esta palabra un poco vulgar, bravos. Bueno, los del Ministerio de Servicio me dicen que algunos entran así, tocando trompeta y saxofón y trombón y todo eso, porque les dicen estaciónese acá. No, dice, yo me voy a estacionar donde yo quiera. Se ponen los listones ahí para que se llenen las primeras sillas. Y hay unos hermanos que se pasan debajo o se brincan el listón. Traemos costumbres del mundo. En el mundo éramos rebeldes, malcriados, mal hablados, borrachos, insolentes. Pero esas costumbres, a partir del nuevo nacimiento, tienen que empezar a cambiar. Por eso Efesios capítulo 4 dice que el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir la cultura de Dios. Ahora Dios les está enseñando una nueva cultura a los israelitas. Ahora les está diciendo, ese Dios que ustedes vieron ahí, que se reflejó en el monte Sinaí, ese va a ser su Señor, ese va a ser su Dios. Ese es un Dios santo, y por lo tanto, si ustedes son parte de esa familia, tienen que vivir una vida santa. Se tienen que parecer a mí, de tal palo, tal astilla, les está diciendo el Señor. Y eso es lo que a nosotros también como iglesia el Señor nos está diciendo. Que ahora el Señor le dice a los israelitas, es que allá adoraban ustedes un montón de dioses, miraban y quizá ustedes mismos lo hacían, pero ahora se van a dedicar solamente a adorar al único Dios verdadero, Señor del cielo y de la tierra. Ese Dios a ustedes los sacó de Egipto y ahora los ha traído para que ustedes sean una nación libre. Ahora, generalmente, hermanos, cuando se habla de vivir una vida santa, una vida diferente, una vida que sea exclusiva para el Señor, se piensa que se trata de seguir un montón de reglamentos, ¿verdad? Y que consisten en demandas muy rigurosas, que están alejadas de nuestra capacidad. U otros piensan que no tenemos nosotros que juntarnos con la gente del mundo, porque nos van a contaminar y ahí nos van a quitar nuestra santidad. Pero realmente yo no soy ningún religioso y no espero nunca serlo, ni tampoco un legalista. Pero sí, yo le he estado poniendo atención a la palabra
que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener ahora una cultura diferente. Debemos de ser diferentes al mundo. Diferentes totalmente. Mire, allá en el mundo, la gente se hace novia por Facebook o novios por Facebook, ¿verdad? Pero también esa costumbre la han agarrado los cristianos. Una vez estábamos ministrando nosotros una pareja. Dice, es que nosotros nos conocimos por Facebook y ahora cuando nos encontramos, pues de una vez nos fuimos a la cama, ¿verdad? Nada que matrimonio. Le estoy hablando de hijos de Dios, que muchas veces practicamos la cultura del mundo en lugar de practicar la cultura de Dios. Hermano, si usted anda facebookeando ahí y echándole piropos a una mujer, si usted es casado, tenga cuidado. Solo uno me dijo amén. Hermana, también usted tenga cuidado, porque ahora también las hermanas, las mujeres, tenga cuidado con esas conversaciones que usted tiene, con esas amistades que usted tiene. Tenga cuidado, usted ya no pertenece al montón, usted es parte del pueblo santo de Dios. Ese pueblo que fue adquirido con la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Señor. Nosotros tenemos que practicar la cultura de Dios. La cultura de Dios es practicar su palabra, vivir su palabra todos los días de nuestra vida. No existe una guía. Nosotros quisiéramos una guía, cómo ser santo en 24 horas. No sé si a usted le gustara sacar un curso intensivo, así como lo sacaron los del Ministerio de Alabanza, intensivo de santidad. Pero no hay, no se puede. Es todos los días que usted tiene que matar esa carne, ese viejo hombre, esa vieja mujer que usted anda arrastrando por ahí, jalándola por ahí, y que siempre quiere sobresalir. Que siempre la vieja naturaleza quiere sobresalir sobre la naturaleza que nosotros tenemos, la de Dios. Pero es ahí donde nosotros debemos de tener el cuidado de vivir para Dios. Hermanos, el vivir, el hablar de la santidad, el hablar de que somos un pueblo exclusivo del Señor, que somos propiedad de Él, no es un invento de un pastor, no es un invento de un líder. Hermanos, esto Dios lo dice. Él dice, sed santos porque yo soy santo. No hay otra forma de vivir una vida cristiana sin ser santos, sin ser apartados para el Señor, apartarnos cada día. Como le digo, como fuera de bonito que nosotros tuviéramos un curso en 24 horas de cómo ser santos de aquí para cuando el Señor nos lleve. No, ya viejito usted todavía tiene que buscar la santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Hermanos, esto es cosa seria. Es cosa seria. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque habla que somos propiedad de Él, y hablar de que somos propiedad de Él es hablar de pureza, es hablar de una vida limpia delante del Señor, es hablar de que nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Él nos compró, Él nos santificó, Él nos hizo nuevas criaturas, y ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde debemos en este templo glorificar el nombre de Dios todos los días de la vida. Sea en su trabajo, sea en la iglesia, sea donde nosotros estemos, debemos de glorificar al Señor, porque dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Al vivir una vida exclusiva para Dios, fíjese que estamos agradando a aquel que nos compró. Y creo que no hay otra satisfacción más grande que Dios se sienta agradado de mi vida, de mis actos, de lo que yo hago todos los días. Creo que no hay mayor satisfacción en nosotros de agradarlo a Él.
Pero usted se imagina cómo lo verá el Señor a usted cuando usted trata de matar los deseos de la carne todos los días y decir: Padre, yo quiero entregar mi vida a ti, quiero santificar mi vida para ti, quiero apartarme para ti, porque yo soy propiedad exclusiva tuya. Tú me compraste con un alto precio, Señor. Yo valgo la sangre de Cristo. Hermanos, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nosotros le decimos esto? Pero ¿sabe qué? Lo segundo es que los beneficiados somos nosotros. ¿Por qué se lo digo? Porque lea conmigo Gálatas 6, versículo 7 y versículo 8. La Reina Valera 60 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, dice, vida eterna. Pero quiero que le ponga atención a la versión Palabra de Dios para Todos. Escuche, yo creo que los de televisión no la tienen. No se engañen ustedes mismos, dice esta versión, porque nadie puede hacerle trampa a Dios, dice. Nadie puede hacerle trampa a Dios. Uno cosecha, dice, lo que siembra. Pero vea el versículo 8, dice: quien siembra únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán la destrucción eterna. No está hablando de facturas que se van a pagar acá en la tierra. Mire, a mí, yo cuando leí esta versión me asusté. Le leo nuevamente el versículo 8. Quien siembra únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán la destrucción eterna. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. Cuidado, hermanos, con Dios no podemos jugar. No podemos ser un poquito mundanos y un poquito cristianos. No podemos hacer esa mezcla, no se puede. ¿Somos o no somos? Y si no somos, pues disfrute bien el pecado, hombre. No ande escondiéndose. Dele libertad. Pero cuidado con la cosecha que viene. En cambio, si usted dice: yo soy propiedad de Dios, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo que yo voy a hacer en mi carne va a ser para agradar a Dios. Hermanos, la Biblia dice que vamos a cosechar vida eterna. Y esto podemos hacer la conexión porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. A mí me da pena. Hemos abundantes cristianos en todo el mundo, en Guatemala. Pero yo digo, no habrá cizaña dentro de la iglesia que está creciendo juntamente con el trigo. Sí hay, ¿verdad? Hermano, yo no quiero ser cizaña. Usted tampoco quiere ser cizaña. La cizaña es tan parecida al trigo, pero es tan amarga que echa a perder lo demás del trigo. Así que, hermanos, lo que sembramos, cosechamos. El vivir para Él es vivir en libertad, porque no andamos escondiendo nada. ¿Verdad que sí? Qué bonito vivir en libertad. Que usted no le anda poniendo 3 candados. No, usted ya está pensando en la canción que queda de la puerta de los 3 candados, ¿verdad? Ese es para los viejos. Le estoy despertando los sentimientos a los viejos. Los jóvenes ya no, ese es otro tipo de música, ¿verdad?
pero le ponen como 3, 4 candados a su teléfono, claves para que la esposa no pueda ver los mensajes que le entran. No tiene que estar escondiendo eso. Los jóvenes que andan en fornicación, andan haciendo el amor a escondidas y así no se hace bien. Qué bravo yo hoy, no, que algo está pasando, ¿verdad? Es que Dios nos está hablando para que podamos vivir nosotros en santidad, apartados para el Señor. Que nuestro cuerpo glorifique a Dios juntamente con nuestro espíritu. Qué bonito es. Nosotros damos muchas clases prematrimoniales. Y qué bonito es escuchar a una pareja que viene. Pastor, nosotros nunca hemos tenido relaciones. Queremos llegar en santidad al matrimonio. ¡Ah! ¿Cómo se siente de bien eso? Pero ahora le cuento que hay poca gente así. Antes de tiempo se comen la manzana. Y eso dentro del pueblo de Dios no está correcto. Varones casados, no es correcto que usted ande echándole piropos a las mujeres. Nadie dice amén, pero lo tengo que decir porque lo tengo que decir. Hermanas, no se vale estarle echando piropos a los hombres también. Amén. No solo una dijo amén, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad que si uno es mentiroso, hermanos, tiene que tener el gran cuidado de dar la misma versión a todos para que no caiga en doble mentiroso, ¿verdad? Entonces es mejor practicar la verdad, practicar la vida correcta delante de Dios. Hermanos, eso es rico. Si a eso nos llamó el Señor, a una vida de libertad, no una vida de esclavitud. Si nosotros volvemos a practicar, hermanos, el pecado y estamos practicando el pecado, estamos esclavos del pecado otra vez. Y eso es esclavitud. La misma Biblia dice que es esclavitud. Pero si vivimos, hermanos, para el Señor, oh, hermanos, gloria a Dios. Yo puedo andar libremente donde quiera, ¿verdad? Amén. El conocimiento de la palabra es tan importante, porque allí es donde encontramos nosotros cuál es el deseo de Dios para sus hijos, para sustentar la vida de sus hijos. Ningún libro nos puede enseñar tan claro cómo vivir en santidad como la misma palabra de Dios. Hay muchos libros que nos hablan de santidad, sí son buenos, pero no hay otro libro que tenga el aliento de Dios como su palabra, la Biblia, para hablar a nuestro corazón, para redarguirnos, para convencernos. Hermanos, es solo la palabra de Dios. Y por eso no la debemos de tener solamente en la cabeza, sino la debemos de tener en el corazón, guardarla en nuestro corazón, porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y antes que me tiren tomates, bueno, ahora no son tomates sino sillas, ¿verdad? Porque esas pesan más. Quiero terminar con esto. Somos un pueblo santo gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. De lo contrario, estaríamos separados de Dios. Y esa es la condición más triste del ser humano, de estar separado de Dios. Quiero terminar leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al versículo 20. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, 3 cosas que nosotros debemos de hacer cuando le fallamos a Dios. Número 1 es arrepentirnos. Y arrepentirnos es dar un giro nosotros de 180 grados. De dejar de caminar por el camino equivocado y volver nuestra mirada a aquel que nos salvó, a aquel que nos perdonó, a aquel que nos dio la vida nueva. Y no es remordimiento. Hermanos, en el perdón, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, no se vale poner excusas. No se vale. Delante del Señor tenemos que ir: Padre bueno, Dios mío, mira, metí la pata. Me arrepiento de mi pecado, me duele en mi corazón, no por la cosecha que yo voy a recibir acá en la tierra, no por las facturas que voy a pagar, sino porque te ofendí a ti, que tú eres un Dios santo. A mí me duele hoy, Señor, que yo te haya fallado y me arrepiento de mi pecado. Pero también, número 2, debemos de confesar nuestro pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, que alcanza misericordia. Y número 3, debemos de apartarnos. Apartarnos. Decirle no a nuestra carne, no a nuestros deseos pecaminosos. Pero deben de existir esas 3 cosas: arrepentimiento, confesión del pecado y apartarme del pecado. Y volverme de todo corazón a Dios, que Él va a tener abundante misericordia de mí. ¿Cuántos están conmigo? Amén, gloria a Dios. Dele gloria a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y le dice: Padre, hoy estamos delante de ti, con nuestro corazón lleno de gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Padre, gracias que así como a Israel lo sacaste de Egipto con mano poderosa, pero a nosotros, Señor, nos has sacado con el sacrificio más valioso, que fue entregar a tu Hijo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida santa delante de ti. Padre, aquí estamos los imperfectos. Aquí estamos los que te fallamos. Aquí está tu pueblo que no puede ser vencedor si tú no estás con nosotros. Padre, razón tenía Moisés de decir: Dios, no nos saques de aquí si tu presencia no va conmigo. Padre, sin tu presencia nosotros somos tan vulnerables al pecado como los demás del mundo. Pero gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres el poder. Tú eres el que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Gracias porque en ti podemos encontrar perdón cuando te fallamos. Y la sangre de Cristo no ha perdido su efecto. Todavía tiene efecto y tendrá por los siglos de los siglos. Y esa sangre preciosa es la que a nosotros nos limpia cuando nosotros le fallamos. Gracias.